¿Están repasando para un examen de teoría psicoanalítica? Perfecto. Hoy vamos a desglosar el complejo de Edipo femenino de Freud, pero de una manera que realmente se entienda. Lo haremos paso a paso, siguiendo una línea de tiempo para que cada concepto clave quede súper claro. Ok, pero antes de arrancar, una advertencia importante, ¿sí? Vamos a meternos de lleno en las teorías de Freud de por allá, de 1925, 1931. O sea, como dice esta cita, estamos hablando de textos de otra cultura, de otra época. Es clave recordar que esto es lo que Freud proponía sobre temas psíquicos, inconscientes. Bien, este será nuestro mapa de ruta. Vamos a ir por 5 etapas clave, desde ese inicio, que es igual para todos, hasta la conclusión, que, bueno, ya verán por qué es tan polémica. Empecemos por el principio, ¿no? La etapa fundacional. Lo que Freud nos dice es que aquí, al puro comienzo, no hay diferencias. El punto de partida es exactamente el mismo para niños y niñas. A ver, en esta fase preedípica, la idea central es muy simple y universal. La madre es el primer gran amor, para todos, sin ninguna distinción. Es ella quien da el cuidado, el alimento, el afecto. Es, digamos, la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Y bueno, aquí es donde la historia se parte en dos. Llegamos a la gran división. Este es el momento bisagra donde, según esta teoría, los caminos del desarrollo se separan de una forma, bueno, radical. Fíjense qué curioso esto, porque el mismo concepto, el complejo de castración, funciona de formas totalmente opuestas. Para el niño, el miedo a que lo castiguen es lo que le pone fin a su Edipo. Pero para la niña, es al revés. La idea de que ya fue castrada es lo que da el puntapié inicial a su propio complejo. Y esta línea de tiempo lo grafica a la perfección, ¿no? Se parte de un punto en común, ese apego a la madre. Pero de repente, ¡pum!, el descubrimiento de la diferencia anatómica crea una bifurcación en el camino. A partir de acá, son dos viajes psicológicos totalmente distintos. Entonces, ¿qué pasa después de esa división? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Freud teorizó que para la niña, este descubrimiento abre 3 posibles rutas psíquicas. Ojo con esto, que es importante para cualquier repaso. Según Freud, hay 3 salidas o formas de procesar ese shock psíquico. Una es la inhibición, otra es el llamado complejo de masculinidad y la tercera es la que él consideraba el camino normal, que lleva al Edipo femenino. Ahora sí, vamos a hacerle zoom a ese tercer camino, al que Freud llamó el giro femenino. Esta es la ruta que él describió como la normativa, la típica, y que tiene 2 cambios psicológicos clave en ese viaje hacia la figura del padre. Y estos 2 giros, ojo, ocurren al mismo tiempo, en paralelo. Por un lado hay un cambio en el foco del cuerpo y por el otro hay un cambio en la persona que se desea. Uno acompaña al otro. Y aquí llegamos al núcleo de la teoría, a la famosa ecuación simbólica. Pene igual a hijo. Es un concepto central. El deseo por eso que se percibe como faltante no desaparece, sino que se transforma, se desplaza. Ahora el deseo es tener un hijo del padre, como un sustituto simbólico. Y finalmente llegamos a la resolución del complejo. Y acá es donde Freud plantea que el final del camino es muy distinto, y según él, menos completo para las niñas. La diferencia fundamental está acá. Para Freud, el niño tiene una motivación muy potente para terminar con su Edipo, que es el miedo. Pero como la niña no tiene esa ansiedad de una castración en el futuro, la presión psíquica para superarlo es, según él, mucho menor. A partir de esa idea, él atribuyó la resolución del complejo en las mujeres más a factores externos, como la educación o el miedo a perder el amor, que a un gran evento psíquico interno, como sí pasaba con los varones. Entonces, la conclusión es que, aunque el complejo se disuelva en la superficie, en lo más profundo del inconsciente quedan 2 deseos muy potentes, el de tener un pene y el de tener un hijo. Y estos deseos, según la teoría, van a influir en la vida de ahí en adelante. Y con esto terminamos el repaso. Pero claro, nos queda una pregunta flotando, ¿no? Una pregunta muy importante. ¿Qué consecuencias sociales y culturales puede tener una teoría que sugiere una diferencia en el desarrollo moral basada en última instancia en la anatomía? Da para pensar, ¿verdad?